Bueno, Alberto, ¿qué tal el ambiente del vestuario después de una victoria importante en casa, de veros ahí arriba en la tabla clasificatoria? Supongo que el ambiente, bueno, ¿no? Sí, sí, la verdad que muy bueno. Así da gusto empezar la semana a trabajar y bueno, ya pensando en el partido de Badalona, que va a ser muy complicado, y bueno, ya el partido del Español B, que se hizo un muy buen partido, ya está olvidado. Era el sueño más, el inicio más o menos soñado, te lo digo porque 3 victorias de 4 partidos está muy bien, ¿no? Para un equipo que prácticamente es nuevo. Sí, sí, es cierto que está muy bien los números, pero sí que es verdad que el partido contra la Nucía aquí en casa eh, no deberíamos de haber perdido, pero bueno, pero son buenos números y a continuar así. Lo decías tú, ¿eh? El próximo partido es frente al colista, todavía no sumado. Son de aquellos partidos que dice el tópico que son de doble filo, ¿no? Parece que la obligación de Lleida sea ganar ahí, ¿no? Sí, bueno, pero no hay que olvidar que el Badalona hay que ponerse en su situación, ¿no? Que lo estarán pasando mal en estos momentos, tienen 4 jornadas, 0 puntos. Al final, si nos ponemos en su piel, van a salir con el cuchillo entre los dientes, van a salir a morder y yo creo que va a ser un partido muy, muy complicado. Parece que por fin habéis encontrado también, llevamos solo 4 jornadas, el equilibrio entre el trabajo defensivo del equipo y la pegada que puede llegar a tener este Liga, incluido tú mismo, ¿no? Es importantísimo este equilibrio, ¿no? Encontrarlo. Sí, Recibir pocos goles, sobre todo, ¿eh? A partir de ahí, ¿no? sí, sí, es pronto todavía, llevamos 4 jornadas, pero sí, la base del equipo es empezar desde atrás hacia adelante. Atrás parece que estamos cada vez mejor y bueno, sí es cierto que delante tenemos que tener más armas y mejores soluciones para poder encontrar la portería contraria. Parece que no estaréis solos en Badalona, Alberto. Se va a desplazar gente de aquí de Lleida. ¿Te agrada el hecho de que estéis acompañados, que haya gente que se involucre con el equipo? Sí, por supuesto, es súper bonito, ¿no? Además es todo un orgullo porque, por ejemplo, hace 2 semanas en Olot estuvimos muy, muy bien acompañados, y sí que es verdad que el aliento de la gente que te apoya y que al final la necesitamos en esos partidos fuera de casa, pues al final siempre es síntoma de gratitud para nosotros. Alberto, parecías intocable, el otro día no jugaste. Esto pone a las claras lo difícil, la competencia que hay para meterse en el equipo titular, ¿eh? Esto tiene que ser bueno, esto. Sí, bueno, tuve un problema el sábado a nivel físico y me impidió estar el domingo en partido. Ya estoy bien y afrontaremos esta semana, sí. Y al final esto es así, cada partido juega uno, se ponen las cosas difíciles entre los compañeros y es lo bonito del fútbol. Al final cada uno peleamos por el puesto y a ver esta semana cómo le ponemos las cosas al míster de difíciles. Tú eres muy joven, pero los jóvenes que de aquí también nos están metiendo presión, ¿eh? Es bueno esto. Sí, 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 la verdad que yo me ha sorprendido para bien, ¿no? No creía que el Lleida tenía esta base tan buena, ¿no? Porque al final ya ni más ni menos Joanet el otro día que marca un gol, no solo por el gol, sino por el trabajo que vienen haciendo Joanet, Eneco y demás compañeros que vienen a ayudarnos de abajo. Ni más ni menos vienen casi todos los días, vienen 6 o 7 a ayudarnos y la verdad que se agradece, ¿no? Y dan un buen nivel a la plantilla y bueno, y de aquí les animo a que sigan luchando por estar ahí arriba, que al final se consigue, ¿no? Has hablado de Joanet. Tú pasaste por un proceso similar. Muy joven, despuntaste, llamaste la atención, te llegaron ofertas. ¿Algún consejo, teniendo en cuenta lo que has pasado tú, algún consejo para Joanet, que acaba de aterrizar, como yo te dice, en el fútbol profesional? Sí, bueno, tiene que estar tranquilo en estos momentos, ¿no? Sobre todo y tener la cabeza bien amueblada, es lo importante. Y bueno, yo le diría eso, que yo sigo siendo joven, pero bueno, que esté tranquilo, que siga trabajando como lo está haciendo día a día, que no escuche a nadie más, que se centre en él mismo y que al final va a llegar donde él quiera. ¿Quieres ser futbolista? Se nota esto en un vestuario, ¿no? Me han dicho compañeros tuyos. Sí, sí, no, quiere ser futbolista, pero como cada jugador que estamos aquí, ¿no? Al final todos los jóvenes queremos llegar a lo más alto posible y él se le nota que vive para esto y es un profesional dentro de la edad que tiene.